La clase, entonces yo la cargo a YouTube y por Classroom te comparto el link para que la puedas revisar las veces que sea necesario, ¿vale? Entonces aquí tenemos esta oración. Dice, look at that beautiful fish. Beautiful fish. Listo. Beautiful, ¿sabes qué es? Hermoso. Hermoso, lindo, bonito. Fish, Pescado. pescado. Look, Look es como mirar. 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 Entonces ¿Verdad? aquí lo vamos a entender como mira a ese hermoso pescado. Este es lo pescado. Entonces si yo pregunto ¿quién? La respuesta va a ser pescado. Si yo pregunto ¿qué? La respuesta va a ser pescado. Entonces esa respuesta a esas dos preguntas va a ser el sujeto. ¿Listo? Entonces en español nosotros muchas veces no mencionamos el sujeto de la oración. ¿Listo? Por ejemplo, yo digo, yo corro, en español digo, yo corro, yo leo, perdón, yo corro, duermo y leo. ¿Listo? El verbo lo estoy conjugando con la primera persona. Entonces digo, yo corro, duermo, leo. ¿Listo? La conjugación del verbo me da a mí a entender de quién estoy hablando. Entonces, yo duermo, yo corro y yo leo. En español no se hace necesario mencionar el sujeto. En inglés sí se hace necesario mencionar siempre el sujeto. Entonces siempre voy a decir, yo corro, yo duermo, yo leo. No importa las veces que lo tenga que hacer, siempre lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque es que en español el verbo cambia de acuerdo al sujeto. Entonces, yo corro, tú corres. La escritura del verbo cambia. También. En inglés no. Entonces en inglés el verbo no me va a mí a dar el sujeto. Por eso en inglés siempre lo tengo que mencionar. ¿Listo? Ojo. Ya entendido esto, entonces vamos a ver aquí el tema de los verbos. Los verbos es la acción de la cual nosotros estamos hablando en la oración. Para este ejemplo tenemos entonces acá Jack fishes every day. Entendiendo fishes como el verbo pescar. Pescando. Pescar. Pescar. Entonces Jack pesca todos los días. Todos los días. ¿Cuál es la posición del verbo en la oración? Siempre el verbo va a tener una posición fija en la oración. La posición de esta palabra, que es el verbo dentro de la oración, siempre va a estar al lado del sujeto. ¿Listo? Entonces primero menciono el sujeto y luego menciono el verbo. El verbo. Siempre va a ser así. A En diferencia... inglés siempre es así. Sí. El verbo siempre va a estar después del sujeto. ¿Listo? El sujeto puede tener dos posiciones dentro de la oración. Es decir, el sujeto yo lo puedo encontrar al comienzo de la oración, como aquí, Jack, ¿sí? O lo puedo tener al final de la oración, como aquí. ¿Listo? Aquí estamos hablando de fish. ¿Listo? De fish. Y tú me dices, pero bueno, me acabas de decir que el verbo siempre va a ir después del sujeto. Pero acá dices, ok, fish es la última palabra, no sigue nada más. Listo. Pero nos damos cuenta el tipo de oración. Aquí ya comenzamos a ver el tipo de oración. Cuando una oración comienza con el verbo, lo conocemos como un imperativo. Entonces es como una orden. ¿Me hago entender? Y es como si es como una expresión, por decirlo así. Exacto, más que una oración de decir que un sujeto está desarrollando una acción, yo te estoy dando como una instrucción. Mira ese pescado, mira ese hermoso pescado. Estás dando como una orden. Exacto, te estoy dando como una orden. Es por eso que aquí después de fish no va el verbo, a diferencia de esta segunda oración, donde yo tengo Jack. No, igual se sobreentiende porque está el signo de admiración. Exacto. Entonces es identificar también el tipo de oración. Esa acá se conoce como imperativo. ¿Por qué? Porque está comenzando con un verbo, es como una orden, como una instrucción. A diferencia de esta oración, que ya es una estructura más genérica que tenemos en el inglés. ¿Listo? Tenemos un sujeto, que es Jack, un verbo,
que es fishes, y el complemento, que es everyday. ¿Listo? Entendemos el verbo como la acción de la oración. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿cuál es la acción? Pescar. Y el sujeto Pescar. es la persona que desarrolla la acción. Jack. ¿Listo? Entonces, Jack. Ok. Jack pesca todos los días. ¿Listo? Hay palabras que tienen una doble función. Es decir, en algunos casos puede ser sujeto, sustantivo, y en otros casos puede ser verbo. Y vamos a identificar en qué momento es sujeto y en qué momento es verbo. ¿Por qué? Porque siempre, recordamos que siempre es necesario poder identificar o aprender algo desde lo más mínimo. Entonces, en este caso, lo más mínimo es identificar las partes de una oración. ¿Por qué? Porque así como yo lo voy a decir, es como lo voy a escuchar. ¿Listo? Entonces, si yo digo un sujeto seguido de un verbo y luego de un complemento, así mismo yo voy a comenzar a escuchar el inglés. Poder saber identificar cuáles son las palabras que hacen referencia a sujetos, cuáles son las palabras que hacen referencia a verbos y cuáles son las palabras que hacen referencias a complementos. ¿Para qué? Para que esto me permita a mí entender lo que me están diciendo, estructurar la información que estoy recibiendo para poderla asimilar, interiorizar e interpretar. Tenemos entonces aquí este ejemplo. En este ejemplo vamos a hablar de la palabra play. Tenemos play aquí Jugar. y tenemos play acá. Listo, tú lo has dicho, jugar. En esta primera oración vamos a entender play como verbo, Entonces tú lo has dicho, jugar. Tenemos la siguiente oración. We play games every day. Everyday. ¿Listo? Entonces decimos, nosotros jugamos Jugamos juegos, valga la redundancia, todos los días. todo el día. ¿Listo? Entendemos play como jugar. ¿Listo? Jugar. Si nos vamos a la estructura, tenemos la primera palabra we como sujeto de la oración, play, verbo, que es la acción. ¿Qué están haciendo los sujetos? Jugar. Y el Jugando. complemento, juegos todos los días. ¿Listo? En la segunda oración tenemos la misma palabra, play, pero en esta oportunidad play está al final de la oración. Aquí no puedes entender play como jugar. ¿Por qué? Te lo voy a traducir. Dice, it was a great play. Tengo un juego increíble, ¿no? Ya. It was, aquí yo te estoy hablando en pasado. It was significa fue. Bueno, Fue una gran obra. Haciendo referencia a esta segunda imagen. Obra. oh wow. Obra de teatro. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué sé yo que acá no lo debo entender como verbo? Por la posición de la palabra. ¿Listo? Volvemos aquí a la primera palabra. El verbo siempre va a ir después del sujeto. Del sujeto. El sujeto es we, el verbo es la palabra siguiente, play. ¿Listo? Aquí, antes de play, no tenemos sujeto, tenemos great, que great significa gran. Gran no es un sujeto, porque no es una persona, no es un objeto, no es un elemento, es un adjetivo, que es una característica. Okay. ¿Listo? Entonces acá el objeto es la obra y yo le estoy dando una característica, una gran obra. Entonces por ese motivo yo aquí no lo puedo entender como play. Para entender un poquito mejor tenemos este otro ejemplo. Tenemos la palabra rains aquí y la palabra rain aquí. ¿Listo? Aquí rains tiene una S, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, porque esta oración está escrita en presente simple. Cuando nosotros hablamos en el tiempo gramatical presente simple y tenemos
perdón, cuando hablamos del presente simple aparece una regla gramatical que se llama la regla de la tercera persona. Esta regla de la tercera persona nos indica que debemos modificar el verbo de acuerdo a unas terminaciones que veremos un poco más adelante y debemos modificarla para poder conjugar el verbo de forma correcta. ¿Listo? Es por eso que aquí esta oración tiene S, pero en sí la palabra iría hasta la N, rain. ¿Listo? Por cuestiones gramaticales, exacto, por cuestiones gramaticales debo agregar la S. Tú lo has dicho muy bien, rain es lluvia como sustantivo, entendiéndolo como sujeto. ¿Listo? Porque la lluvia yo la puedo describir. Yo puedo decir, hay una lluvia muy fuerte. Lluvia. O es una lluvia suave. Bueno, yo utilizaría otras palabras, ¿no? Como aguacero, llovizna. Pero esas palabras en inglés son otras. Rain es lluvia como tal. ¿Listo? Pero también yo lo puedo entender como el verbo llover, como la acción de llover. ¿Listo? ¿Y en qué momento yo entiendo rain como lluvia y en qué momento entiendo yo rain como verbo? Nuevamente, por la posición de la palabra dentro de la oración. Si rain está después del sujeto, que en este caso el sujeto es it, voy a entender rain como lluvia, como verbo llover. Entonces acá digo, llueve mucho en otoño. ¿Listo? Y aquí, aunque tengo la misma palabra, no lo puedo entender como llover. ¿Por qué? Porque es que aquí de lo que yo estoy hablando es de la lluvia. Entonces digo, es una lluvia muy pesada. Lluvia muy fuerte. Muy fuerte. O fuerte. Muy fuerte. Entonces aquí yo estoy hablando de lluvia, y aquí de llover. ¿Por qué? Nuevamente, por la posición de la palabra dentro de la oración. Es la misma palabra, sí, pero no está en la misma posición. Entonces es por eso que es importante identificar las partes de la oración para yo poder codificar esa información, poder identificar de quién me está hablando, de quién me están hablando, qué acción me están diciendo que ese quién está haciendo y el complemento. Casi no se enfatiza mucho en el complemento porque el complemento es información extra que me están dando a mí. ¿Listo? Lo primero que yo debo saber, identificar de una oración es de quién me están hablando o de qué me están hablando. Y segundo, cuál es la acción, cuál es el verbo, para yo posteriormente empezar a deducir qué es lo que me dice a mí el complemento. Vamos aquí con este otro ejemplo. Tenemos plants aquí al final de la oración y tenemos plant aquí. ¿Listo? Puedes leer esta primera oración, ¿cómo la pronunciarías? Flowers Ajá. are beautiful plants. Listo, perfecto. ¿Qué quiere decir esa oración? Espérate. Estas hermosas flores plantadas, ¿no? No. Las flores, sí, o sea, sí, porque tienes la idea, pero no, porque no es exactamente lo que dice la oración. Entonces dice, las flores son plantas hermosas. ¿Listo? Nosotros más adelante también vamos a comenzar a ver algo que se llama adjetivos. Los adjetivos son las características con las cuales nosotros podemos describir un objeto. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos en español, nosotros primero mencionamos el objeto y posteriormente damos las características. Entonces ahí es cuando yo digo, mi carro es azul y deportivo. ¿Te das cuenta? Primero menciono el objeto, mi carro, y luego doy las características, luego doy la descripción. Es azul y deportivo. En inglés ocurre al revés. Primero doy las características y luego menciono el objeto. Es por eso
que al terminar la oración está la palabra plants. ¿Listo? Porque es el objeto. ¿Cómo estoy describiendo el objeto? Con la palabra hermosas. Es la característica. Entonces digo, las flores son plantas hermosas. Hermoso. Entendemos plant como planta, como el objeto. Aquí estamos hablando del objeto plantas. Le estamos dando como la categoría general son plantas. ¿Listo? De las plantas tenemos varios tipos. Las flores, los árboles, los arbustos, qué sé yo, un sinfín de cosas de biología. Yo soy de inglés, no de biología. Entonces las flores hacen parte de esa categoría grande de plantas. Entonces por digo, las flores son plantas hermosas. ¿Listo? Vamos con la siguiente oración. Tenemos children. Que son los niños plantan árboles. Ajá. Todos. Ajá. Spring, no sé qué es después. Cada primavera. Oh, wow. ¿Listo? Entonces los niños plantan. Acá yo ya no veo plant como planta, objeto, sino como verbo, plantar. ¿Por qué? ¿Por qué en esta segunda yo puedo entender plant como plantar y no como planta, como en la primera oración? Porque está al lado del sujeto. Ya, eso es todo. Eso es todo. Porque es la palabra siguiente al sujeto. Porque tengo la persona o el objeto y luego la acción que desarrolla. ¿Listo? Entonces, siempre la palabra que va después del sujeto va a ser el verbo. Siempre. ¿Listo? Vamos con esta. Vamos a enfocarnos solamente hasta donde está el punto. ¿Listo? Ya esta otra oración que dice it is an arthropod no nos interesa mucho. Esto ya es otra oración aparte porque es que aquí hay un punto. Hasta ahí va la idea. ¿Listo? Entonces dice this is a fly. Esta es una mosca. Oh, ya. ¿Cómo se dice mosca en inglés? Fry. Fly, listo. Hasta ahí estamos claros, ¿no? This is a fly. Esta es una mosca. Dame un segundito, por favor, Qué pena. Ah, perdón. ¿Listo? This is a fly. Fly, mosca. Pero fly también lo podemos entender como un verbo. ¿Qué significa fly como verbo? Como flotar, ¿no? No, volar. Viajar. Lo que hacen los aviones. Volar. Entonces por eso acá digo planes, los aviones, fly, vuelan, high, alto, Fuerte, alto. alto. Una cosa es high y otra cosa es heavy. Heavy. Heavy es pesado, es duro, es fuerte. Y high es alto. ¿Listo? High. ¿Tú qué religión eres? ¿A qué religión perteneces? Digamos, a ninguna. ¿A ninguna? Ah, ok, bueno. Porque digamos que en el catolicismo, que es la religión que yo profeso, muchas veces decimos el Altísimo. No sé si de pronto hayas escuchado esa expresión. Sí. Para yo decir... En Ecuador se dice mucho eso. Ah, listo. Entonces para yo decir el Altísimo, utilizo esta palabra. Ay. The highest. Solamente le cambio la terminación est. The highest. Para hacer referencia a el Altísimo. Por si de pronto en algún momento la vemos o la ves en alguna, no sé, documento y es religioso, pues no lo vas a entender como el alto, sino como el Altísimo. Espera. Nancy, voy a estar en la sala. Me cuesta un ratito esto. Perdón que me vine acá a pasar. Tranquila, no hay problema. Ok. Entonces, de acuerdo, Ahí sí me entendieron. entonces, de acuerdo a la ubicación de la palabra dentro de la oración, nosotros podemos darle el significado. Podemos darle o significado de verbo o significado de sustantivo. Porque la mayoría de verbos juegan un papel de doble función. Es decir,
de verbo y de sustantivo. ¿Listo? En la mayoría de los casos ocurre así. Por eso estos ejemplos, ¿sí? Para yo poder darte diferentes situaciones en donde la misma palabra la podemos o entender como sustantivo, como en la primera oración, o como verbo en la segunda oración. ¿Listo? Tenemos esta otra oración. Nos vamos a enfocar aquí en esta primera palabra. Steam. Una consulta, David, cuando hay así una E, cuando hay dos vocales juntas, ¿cómo se pronuncia en inglés? Como I, Depende. como lo acabas de decir tú, extinct. Des- No, o depende de la palabra. Depende de las vocales que O de la estén oración. juntas. No, depende de las palabras que estén Oh. juntas. Por lo menos, si es la E y la A, lo podríamos decir como I, Steam. Ok. Por ejemplo, si es la A y la U, como la combinación de letras que utilizaría para escribir agosto en inglés, que es August. Esa A y esa U yo la pronuncio como O. Mira, para no irnos tan lejos. Acá, mira. Esa combinación de letras A, U suena como O. Autumn. Entonces aquí yo diría autumn. Autumn. Orange. Autumn. Oh, wow. Y no diría autumn. Autumn, no, diría autumn. O. La combinación de las vocales A, U es O. Autumn. Oh. Ok. ¿Listo? ¿Dónde íbamos? Acá, ya. Entonces volvemos aquí. Aquí. Steam. ¿Listo? Esas cositas de pronunciación muchas veces son genéricas. Es decir, siempre que veas AU va a sonar O. ¿Listo? Cuando veas la combinación EA va a sonar I. Eso. ¿Listo? Pero entonces esto se va apropiando uno de estas cosas a medida que las va practicando, ¿no? Entonces tenemos acá steam is a gas. Vamos a enfocarnos en steam. Gracias. Steam lo entiendo entonces yo como vapor. Vapor. Vapor es un gas. El vapor es un gas. ¿Listo? Esa misma palabra la tenemos aquí en esta oración. Entonces dice, he steams broccoli for dinner. For dinner. Entonces, si yo traduzco steams como vapor, como en la primera oración, esta segunda oración diría el vapor brócoli para la cena. No suena bien, ¿cierto? No, puede ser el. Es que, bueno, no sé, yo lo traduciría como él cocina brócoli para la cena. Brócoli al vapor. O también podría decir, él cocinó brócoli al vapor para la cena. Exacto, para de pronto ser un poquito más específicos, ¿no? Porque si digo él cocina es porque él tiene la habilidad de picar, de freír, de ir a la parrilla, de preparar, eso es cocinar, ¿sí? Teniéndolo como algo genérico. Pero el steam es como hervir, ¿sí? Como tú le dices, como cocinar al vapor, como, no sé, vaporear quizás, no sé cuál sea el verbo en español que de pronto tú uses mal. Correcto. Yo diría cocina, ¿no? Porque el cocina es de cocción, ¿sí? Cocina de cocción más no cocina de cocinar. Porque si yo quiero decir que él cocina, que él cumple con las habilidades necesarias para cocinar en todo su esplendor, yo utilizaría la palabra cook. C-O-O-K. Cook. Que eso sí es cocinar. Entendiendo cocinar como la habilidad de picar, de tajar, de freír, de asar, de preparar. Todo eso es cocinar. ¿Listo? Pero este steam es poner a hervir. Es como dijiste tú, o puede ser también él hierve brócoli para la cena. ¿Dinner cena? Exacto, sí, dinner cena. Entonces puede ser eso, él hierve brócoli para la cena. ¿Por qué lo entiendo yo aquí como verbo? Porque es la palabra que está después del sujeto.
al lado del sujeto. ¿Listo? Entonces, el sujeto, hierve, verbo, Bueno, brócoli, de ahí para allá, esas últimas tres palabras es el complemento de la oración. ¿Listo? Y este complemento puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Entonces yo que digo, él hierve, no sé, un agua. El agua es el complemento varía, puede ser cualquier cosa o adicional. papa también. Exacto, entonces Él hierve papas sería para la gente. he steams potatoes. ¿Sí? Puede ser, el complemento ya puede ser cualquier cosa. Puede ser. Y entonces acá tendríamos el vapor, sujeto, is, verbo, hagas, complemento. ¿Listo? Entonces siempre todas las estructuras en inglés van a seguir un sujeto, un verbo y un complemento. Y el complemento. Esa es la estructura más básica de alguna oración en cualquier idioma. Un sujeto, un verbo y un complemento. ¿Listo? Para que lo vayas teniendo en cuenta. Hasta ese momento, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Si puedes volver a la imagen de la mosca. De la mosca, ya. Sí, que no me dijiste que seguía la oración. El punto de ahí, esto es una mosca. Y el punto, y de ahí que dice. Ahí dice, esto es un artrópodo. Oh, ¿Listo? Esta oración de acá que dice, esto es un artrópodo, es una oración complementaria a la primera. ¿Listo? oh, ya. Pero aunque sea una oración complementaria, sigue con con la misma estructura. Sujeto, Sí, porque donde dice esto es una mosca, no me está dando como que afirmando. Ajá. Pero me estás diciendo que eso es una mosca. Como Y- una afirmación. Exacto. Dando un complemento. exacto, y aquí estás complementando, entonces estás diciendo, esto es un artrópodo. ¿Listo? Información extra, que igual es como complemento y sigue con la misma estructura. Un sujeto, un verbo y complemento. ¿Listo? Sí, hasta ahí todo bien. Ok, perfecto. Déjame revisar cómo vamos aquí de tiempo. Porque tengo otra clasecita ahorita, entonces para irle avisando a la muchacha que se vaya poniendo las pilas. Vale, está bien. Sí. Bueno, entonces, no preguntas, ¿no? Estamos bien ahí. No. Listo. Entonces vamos a ir aquí a este tema, que es el otro que está para la clase de hoy, para la clase inicial, y es el tema de los personal pronouns. Ya te lo pongo aquí más grandecito, dame un segundo. Listo. Ahí estás viendo. Listo. Entonces, personal pronouns es el tema grande. Esto yo lo entiendo como pronombre personal. Los pronombres personales también hacen parte de los sustantivos. ¿Listo? Recordamos entonces que los sustantivos es una persona, un objeto, una ciudad, un animal, una cosa Animal. que desarrolla una acción. ¿Listo? En este caso los personal pronouns hacen parte de ese grupo grande de sustantivos. En inglés, nosotros, bueno, en inglés y en español tenemos 7 pronombres personales. ¿Sabes qué es un pronombre personal? Desde allá, no. Solamente el I, sin el am. I like cheese, Ah. is, you, I don't know, you what, you are, algo así. Algo así. Te faltaron 2. Yo las estudié, ya no me acuerdo. No, pero estás bien, estás bien. Tienes la idea, que es lo importante, ¿no? Entonces, aquí vamos a repasar un poquito este tema de los pronombres personales con su respectivo significado para de pronto dejarlo un poquito más claro, ¿no? Ya tienes la idea, pero entonces vamos a aclararlo. Tenemos aquí la primera imagen, un minion que se está señalando al mismo. Entonces está hablando de él mismo, perdón, valga la redundancia que pena. Y para eso, entonces nosotros vamos a utilizar el pronombre personal I, entendiendo I como yo. ¿Listo? Entonces cuando digo yo corro, yo duermo, yo leo,
Ese yo lo vamos a entender como I. Luego tenemos you. ¿Qué significa you? tú, Listo. Le puedo dar dos significados a you. El primero con un enfoque singular, ¿sí? Tú o usted, o con un enfoque plural, ustedes. ¿Listo? Siguiente, we, nosotros, nosotros, perfecto. Cuando yo, que soy la persona, estoy incluido en otro grupo de personas, hablo de nosotros. They. de vosotros, ¿no? Bueno, sí, ellos, yo diría ellos, A ellos, ellos. It, esto, esto, ustedes, este es el pronombre personal que yo utilizo cuando quiero hacer referencia a un objeto, a una cosa, a un animal. Entonces, si vemos la imagen, ok, el minion amarillo le está mostrando al minion morado una banana. La banana es una cosa, por eso yo utilizo it. una cosa, Si yo quiero hacer referencia a un perro, a un gato, a una mascota o a cualquier animal en general, también puedo utilizar el pronombre it. Algo para que de pronto tengas en cuenta es que el inglés no diferencia género. El inglés no tiene en cuenta si es macho, si es hembra, si es masculino, si es femenino. No. Entonces por lo menos, no sé, ¿a qué le podemos dar una dualidad de género? Bueno, hablando de los animales, el primero que se me vino a la cabeza. Tenemos perro en español, perro y perra. Con perro hacemos referencia a macho, con perra hacemos referencia a mujer. La escritura de las dos palabras es diferente, ya hace que sean dos palabras diferentes, una perro y otra perra. En inglés tenemos dog, entendiendo dog es lo mismo, como perro es un o perro, perra, de acuerdo a la o situación. perra, Entonces, por ejemplo, it hace referencia al objeto, a una cosa, a un animal, sin tener claro si es género masculino o género femenino femenino, o femenino, porque el inglés no difiere de género. Una palabra y ya el contexto me da a mí entender si es masculino o es femenino. ¿Listo? Tenemos él, él, she, ella, ella. Listo. De acuerdo a esta imagen, ¿cuál sería el pronombre personal que tú le pondrías? sí, Ok, perfecto, muy bien. Siguiente. he, No, mírale la mano. perdón, Ay. la del dedito, le di la manito, Listo, perdón. muy bien. Siguiente. Él, Eh, Siguiente. it, como Muy está bien. señalando algo, Porque está señalando una cosa. sí, un Ujú. muñequito ahí. Ellos, ellos, Mm, bueno, sí, acá se puede entender como o bueno, ellos. también puede ser nosotros. Sí, de acuerdo a la imagen yo diría ellos, ¿no? Pero porque yo ya sé la respuesta, entonces yo estoy incluido en ese grupo, entonces lo va a entender como nosotros. ¿Listo? Siguiente. Eh, él, Son dos personas que están hablando, yo y tú, tú. You. yo, ¿Listo? Siguiente. it, It. Muy bien. ¿Por qué? porque está señalando la guitarra. Está señalando la Y guitarra. guitarra es un objeto. Es un objeto. Perfecto. Aquí. Nosotros, podría ser. Ok. En caso tal de que no fuese nosotras, ¿qué otra? Ellos, Ellas. Sí, muy bien. La respuesta es ellas. de, Y listo. Ahí terminamos entonces. ¿Tienes alguna duda? ¿Alguna pregunta?
No, hasta el momento está todo bien. Ok, vale, perfecto. Dame un segundito que aquí me escribe la otra muchacha. Hola, bueno, qué pena contigo, no puedo estar en la clase, me acabaron de llamar y es que mi hermana se accidentó y tengo que llamar a mi otra hermana para que se vaya para donde mi mamá a decirle, o sea, y no puedo tomar la clase. Chao. Ya. Bueno, si ves, cosas que pasan. Me acabo de decir que se le presentó un inconveniente, que una hermana se accidentó, que tiene que solucionar, entonces que no puede estar en clase. Ahí sí, pues, Ay, Dios, son cosas que pasan, ahí no, ¿sí me entiendes? no Pero tienes pues la bueno, cosa. sí, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, vamos a dejar la temática hasta aquí, porque ya la explicación que sigue es un poco más extensa, entonces para no dejarla cortada, ¿listo? Pero sí, antes de Ok. terminar, te voy a dar un abrebocas de lo que vamos a ver la siguiente clase, para que tengas una idea. Ay, yo soy un tonto. Que es este de aquí, 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 este de aquí. Ya. Resulta que nosotros en inglés tenemos algo que se llama demostrativos. Oh, mala mía, demostrativos. Los demostrativos son palabras que nosotros utilizamos en inglés para hacer referencia primero a objetos teniendo en cuenta dos variables. Primero, la cantidad y segundo, la distancia. ¿Listo? En inglés tenemos estos cuatro demostrativos que están ahí en pantalla. This, that, these y those. Tenemos dos palabras que se pronuncian muy similar. La primera, que es Y la this, tercera. está acá. Y la tercera, que es these, con el sonido de la I más larga. Resulta que esto se debe a que, por ejemplo, en español nosotros tenemos 5 vocales escritas y 5 vocales pronunciadas. A, E, I, O, U. Y, O, U. Listo, no necesito más. Esas mismas 5 letras, vocales, perdón, que yo escribo en el español, son esas 5 vocales que yo pronuncio en español. En inglés la cosa cambia un poquito. En inglés igual tenemos las 5 vocales escritas, A, E, I, O, U, pero tenemos 12 vocales pronunciadas. Es decir, la A, tenemos 3 formas para pronunciar la A, 2 formas para pronunciar la E, 3 formas para pronunciar la I, 2 formas para pronunciar la O y 2 formas para pronunciar la U. Entonces es por Ay, eso, Dios, eso yo no sabía. entonces es por eso que cambia la pronunciación del this, de la primera, porque utilizamos una I recortada, que es una I cortica, this, Sí. ya, this. Mientras que la otra es una I prolongada, por eso decimos this. Di. La hago más larga. Exacto, Dis. perfecto. Y de esta forma nosotros facilitamos que la otra persona nos entienda. Esto es de pronto una cuestión más de estilo, ¿no? Porque si tú dices this como la primera o this como la tercera, puede que se te entienda. Pero es como, por ejemplo, cuando tú escuchas a un americano que está hablando español, ¿sí? No lo va a hablar a la perfección, tú le puedes entender, pero tú dices, ok, entiendo lo que me quiere decir, pero yo sé que está mal dicho. Exacto. ¿Sí? Por- A veces Brian sale con unas cosas y yo me quedo ahí. Exacto, por ejemplo, Brian, ¿por qué? Porque no sabe conjugar los verbos, porque no pronuncia bien las palabras. Entonces, así como nosotros entendemos a las personas americanas cuando nos hablan en español,
Así idéntico nos entienden ellos a nosotros cuando nosotros hablamos en inglés. Espera un ratito, David. Diga. Ya, déjame un ratito. Ya, ¿Listo? sí. Entonces, ocurre exactamente lo mismo. Por eso es cositas de estilo que nos ayudan a nosotros de pronto a sonar de una mejor forma. No quiere decir que si tú la tercera palabra la mencionas this, cortico, estás diciendo otra cosa. No. Igual te van a entender porque es que nosotros tenemos una herramienta que se llama contexto. El contexto nos da a nosotros herramientas para poder interpretar la información que nos están dando. Entonces, no quiere decir que estés hablando mal, ¿no? O que lo que estés diciendo sea incorrecto, sino que se van a dar cuenta. O sea, ¿cómo te explico? Es como cuando tú escuchas a Brian y dices, yo querer comer. Entonces, tú sabes que uno no dice así, uno dice, yo quiero comer. ¿Te das cuenta? La dijo, tú haces más mejor trabajo. Exacto. Que viene ahí más mejor. Exacto. Tú entiendes lo que él te quiere decir, pero tú sabes que está mal dicho. Pero sabes que está mal. Exacto. Eso mismo ocurre. Entonces, este tipo de cositas lo que nos ayudan a nosotros es a mejorar el estilo con el cual nosotros estamos hablando. ¿Listo? Entonces, vamos a usar esos 4 demostrativos. Cada uno tiene un uso diferente. La primera palabra, this, la utilizamos para hacer referencia a una cosa que está cerca a mí. Ok. ¿Listo? Sí, porque dice singular. Dime. Dice singular, digo. Exacto. Dice. Exacto. This es para una cosa que esté cerca a mí, una cosa que yo puedo tocar, una cosa que está en mis manos, una cosa que está en mi poder. Una sola. Y utilizo these cuando es más larga, cuando son varias cosas, cuando es el plural, cuando tengo muchas cosas en mis manos, les digo, these are my things. Estas son mis cosas. These are my things. Digo, this is a control. This is a control. Este es un control. Pero si yo digo, these are my keys. Estas son mis llaves. Mis llaves. ¿Listo? Lo mismo pasa con el that y con el those. That para una cosa, those para varias cosas, pero ya cuando están lejos de mí. That está de aquí y those. That para lo singular, those para lo plural, pero cuando están lejos de mí. ¿Cuál es el requisito, por decirlo, que yo necesito para saber si algo está cerca o está lejos? Desde que yo lo tenga que señalar, está lejos. Pero si el objeto está en mis manos y yo lo puedo tocar, ya está cerca. Está cerca. ¿Listo? Vamos, por ejemplo, si ves esta lámpara que está acá, ¿no? Esta lámpara que está acá. Sí. Entonces, como yo la tengo que señalar, está lejos. Así esté a 1 milímetro de tocarla, pero no la estoy tocando, está lejos. Pero si yo ahí, pero si yo ya si ya el elemento está haciendo contacto con mi mano, pues ya es mío, ya está cerca. Pero si la tengo que señalar así esté a 1 milímetro, está lejos. ¿Listo? Ese es el requisito para yo saber si algún elemento está cerca o está lejos. Ya la otra que debemos entrar a tener en cuenta es la cantidad, si es una o si son varias. O sea, el this lo uso cuando algo está cerca. Ajá, El that cuando está lejos. cuando está lejos. Ajá. ¿Cómo se pronuncia el tercero? This. These. Ajá. This es cuando está lejos. Ujú. These, no, mira. La primera, this, y la tercera, Está cerca. these, las dos es para cuando está cerca. Pero this, el Sí, primero, pero el this es cuando es cantidad.
cuando son varias cosas cerca a mí. Ah, ok. Por eso aquí la referencia con la manito amarilla. Está cerca, this. Está lejos, that. Está cerca, this. Está lejos, those. Ya entendí. ¿Listo? Esta partecita no me queda clara, pero ya está la anoté. Listo. Esa partecita la vamos a dejar ahí y con eso vamos a comenzar la otra clase para no meter tanto tema hoy. ¿Listo? Em, Perfecto. entonces vamos a terminar la clase. Yo sí decía, ¿por qué no me está arrojando el tiempo? Resulta que acá esta herramienta nos permite dar una clase de 1 hora. Pero como yo comencé la videollamada con el celular y posteriormente la pasé al celular, volvió a comenzar el cronómetro. Entonces, Ah, por se te eso. reinició. Exacto, exacto. Entonces, esto Oh, siempre faltando 15 minutos va a botar una alerta. Y él comienza a cortar, a cortar, a cortar, hasta que llega a cero, él de forma automática se corta. No se corta porque yo lo haga cortar. No, sino que se corta es porque es el tiempo que nos da la herramienta para la clase. ok. ¿Listo? Entonces, si de pronto en algún momento la clase se corta y no nos hemos despedido o algo, pues de pronto no vayas a pensar que yo simplemente quise terminar la reunión y ya lo que fue, no. Es porque es el tiempo que Es nos porque da. está programado. Exacto, o sea, el tiempo como el Exacto. Zoom. ¿Alguna vez utilizaste Zoom? Sí, Zoom. eso se corta solito. Perfecto, suma la hora, corta igual, pero si pues tú pagas, pues das más tiempo, pero aquí le debes poder mantener esa hora de clase, que es pues el tiempo que yo considero que es suficiente para poder desarrollar una clase. Oh, Entonces, bueno, pues no siendo más, entonces te agradezco el tiempo, te agradezco la espera también y nos vemos entonces la siguiente clase. ¿Qué tal te pareció? muy bien, David, la verdad es que muy bien. Igual le voy a repasar esto, pero te entendí absolutamente todo. Vale, eso es lo importante, que te vayas quedando con las cositas, igual cualquier duda, cualquier inquietud, me puedes escribir por WhatsApp, me puedes escribir a través de Classroom, cualquier duda, inquietud que tengas, pues aquí en clase las podemos resolver, hayamos o no hayamos visto el tema, ¿no? Que de pronto tú vayas por la calle y veas una palabra o escuches algo, opinas aquí en la clase, lo socializamos y pues vemos de qué forma todo lo que podamos aprender para el desarrollo de la habilidad comunicativa sirve. ¿Listo? Entonces, Listo, David, muchísimas gracias. a ti, Ingrid, muy amable. Nos vemos entonces la próxima clase, ¿vale? Mañana, creo que es a las 7. Sí, bueno, a madrugar Porque ya entonces. reservé. Bueno, eso, Mañana bueno. y ya no te veo hasta el viernes, pero sí hasta el viernes. Eso sí, cada vez que puedas o que puedas reservar tu clase con anticipación, te sugiero que lo hagas para que de pronto no te vayas a quedar sin clase, porque ya me pasó esta semana con una muchacha. Ella fue la última en programar clase y de acuerdo a la disponibilidad de ella, no es compatible con mi disponibilidad. Por lo menos ella de las 3 clases pudo reservar solamente 2, porque ya el resto de espacio Sí, está. lo que pasa es que yo las reservo los domingos Ujú. porque a mí me mandan el horario. No, y ahorita los horarios ya no los hace Brian. Entonces, pues yo tengo que ver qué me envía Ujú. y ahí yo veo qué día Sí. yo te puedo reservar de noche o de día en la Sí, mañana. eso sí, pues tan pronto sepas, porque igual la mayoría de las otras estudiantes también esperan el horario para poder programar sus clases y se lo puedes hacer de pronto pues para que no te vayas a quedar sin disponibilidad, pues igual no vas a perder la clase, ¿no? Por ejemplo, esta muchacha reservó 2 clases esta semana, quedamos con una pendiente, pero ya quedamos que la próxima semana ella va a reservar 4 clases para poder reponerla esta semana, porque pues no me puedo comprometer en otro horario porque mi horario ya está lleno y ella no puede en otro horario porque tiene que trabajar. Entonces igual la clase no la vas a perder, sino que pues se pospone, ¿vale? Listo, a ver, muchísimas gracias. A Entonces, ti, que mujer, tengas buena noche. igualmente, que estés muy bien, chao. Bye, cuídate. Bye. Sí, doña Carita, ya tenemos cita a las 9 en punto, in the gym.